Bueno, seguimos en el capítulo 7, la ley del perdón. Página 298, mis niñas. El propósito del tiempo, dice aquí, obviamente Pursa diciéndole a Gary, el propósito del tiempo es perdonar. Esa es la única respuesta viable a la vida. Actúa de acuerdo con ella, hijo de Dios. Obviamente venimos de estar viendo exactamente cómo opera el tiempo en la dualidad y para qué sirve. ¿O para qué es lo único que tenemos que operar el tiempo? ¿Ok? Nos quedamos ahí, en ese parrafito, es casi hasta arriba de la página 298 del libro físico. Entonces, Gary comenta, mientras me acuerde de perdonar, puedo seguir con mis negocios. Al tiempo que me ocupo de invertir el pensamiento del mundo, no tengo que descuidar mi vida personal y lo que quiero conseguir. Sabiendo que estas cosas son ídolos o sustitutos de Dios, proyectadas en el guión de un sueño, puedo perdonarlas simultáneamente. Y esto habla también del mensajito que les mandé exactamente hace 8 días. Yo puedo tener una dinámica en el mundo del sueño sin olvidar lo que realmente soy, sin olvidar lo que no soy. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, puedo ir perdonando mientras hago la dinámica en el sueño. ¿Lo has entendido? Le dice Pursa. Tendrás preocupaciones corporales. Atención, mis niñas, vamos a subrayar esto porque aquí en esta parte yo creo que a veces nos perdemos. Entonces dice aquí, tendrás preocupaciones corporales mientras parezca que estás aquí. El dinero no te comprará la felicidad, pero te comprará comida, abrigo, ropa, métodos de comunicación y muchas otras cosas que no son negativas. Tampoco hay nada de malo en hacerlo a lo grande. Pero ¿por qué hacerlo real? Bien importante. Puedo hacerlo a lo grande, pero ¿por qué hacerlo real? Especialmente ahora que sabes lo que pasa. Saber la verdad es divertido. No tienes que tomártelo todo tan en serio. ¿Por qué sentir envidia de los que no saben la verdad? Wow, qué gran pregunta. ¿Por qué sentir envidia de los que no saben la verdad? El presidente de los Estados Unidos cree que realmente es el presidente de los Estados Unidos. Mientras siga comprando el sueño, tendrá el poder de hacerle daño. Ahí está todo. Mientras siga comprando el sueño, tendrá el poder de hacerle daño. Dijiste, le dice Gary, que me daría ejemplos de la aplicación del perdón. Sí, te daré un ejemplo de mi última vida, aunque no diré exactamente en qué punto de tu futuro fue. Y Arten te dará un ejemplo durante alguna otra visita. Principalmente queremos que seas tú quien nos dé ejemplos en esta vida. El tiempo ha terminado, solo que no puedes verlo. El camino hacia la experimentación de la verdad es perdonar lo que está ante ti ahora. Tienes que entender, ojo, que si el curso enseña que no hay jerarquía entre las ilusiones y si un milagro es un cambio de percepción por el que cambias al guión, el Espíritu Santo, eso significa, atención mis niñas, subrayamos que un milagro no es menos importante que otro. El principio uno de los milagros, ¿se acuerdan? No hay grados de dificultad, no hay un milagro más difícil, uno más importante. En lo que llamarías mi última vida, porque es ahí donde experimenté mi iluminación, aprendí que es tan importante perdonar un resfriado como una agresión física. Y tan importante perdonar un insulto sutil como la muerte de un ser querido. Si piensas que eso suena despiadado, te equivocas. Me dolió, ojo, me dolió cuando mis padres murieron y me dolió cuando murió mi marido. Sin embargo, lo que percibes como tragedia puede perdonarse tan rápidamente como estés dispuesto a reconocer que la separación de Dios no ocurrió nunca. De modo que solo es un sueño y nadie es culpable,
y eso te incluye. Y ahí está la parte desafiante, ¿no? Que en el sueño se siente tan real la muerte, la pérdida, la injusticia. Y esta parte donde tengo que darme cuenta que no es la verdad, que en mi experiencia física lo puedo sentir como real, lo vivo como real, pero no es mi verdad. Y dice aquí, y eso te incluye a ti también como personaje. Y continúa Pursa diciendo, en ese ciclo de vida fui una ciudadana estadounidense. Los milagros no conocen fronteras. Y no importa de dónde seas. Solo lo menciono, atención, porque mis padres habían emigrado aquí desde el sur de Asia, lo que explica mi nombre. Yo era profesora de una prestigiosa universidad y lo disfrutaba enormemente. No tenía muchos amigos porque era más bien callada, pero era muy buena en lo que hacía. Me encantaba un curso de milagros y me sentía agradecida de que J hubiera dado algo diseñado para personas muy inteligentes, para ayudarlas a alcanzar la iluminación en un mundo donde las ideas de cualquier naturaleza, incluyendo las espirituales, están orientadas hacia las masas. Esto no es un menosprecio. Lo cierto es que en los siglos XXI y XXII, un curso de milagros, ojo, wow, qué fuerte, no satisfará las necesidades espirituales de las masas, solo a una pequeña minoría. El curso será entendido mucho mejor dentro de 500 años. Perdón. Oh, qué fuerte. Dentro de 500 años que en los 2 próximos siglos. Wow. Si el público, sí, el público reconocerá que el curso es la voz de J pronunciando la palabra de Dios antes que eso. Pero hacer que satisfaga las necesidades ritualistas del público es una cuestión totalmente diferente. La cristiandad no tiene nada que temer del curso. Todas las grandes religiones del mundo seguirán estando aquí dentro de 1000 años. En mi última vida practiqué el curso durante 41 años, desde la edad de 43 hasta mi transición a los 84. No obstante, mi iluminación o resurrección llegó 11 años antes de que dejara el cuerpo a un lado. No puedo contarte lo permanentemente dichosos que fueron esos últimos 11 años, cuando el tiempo dejó de ser relevante y lo maravilloso que es tu realidad, que es que tu realidad permanezca eternamente así. Eso fue el resultado de practicar el perdón como un hábito casi constante durante años seguidos. Se ha dicho que la vida solo es una cosa tras otra. La vida con el curso también debería ser tan solo una cosa tras otra. Solo que cuando algo exige perdón, lo perdonas. Una vez más, no tienes que tratar de ser amoroso. Si perdonas, el amor se revela de manera natural, porque amor es lo que eres. Qué hermoso. Si perdonas, subrayen por favor, mis niñas. Si perdonas, y vamos a entender este perdón como el perdón del espíritu, donde entendemos que no hay nada que perdonar. Si perdonas, el amor se revela de manera natural. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente eres. Y le dice Gary, 41 años parece un tiempo terriblemente largo para estudiar el curso. ¿Lo estás mirando? Le contesta Pursa desde el lado equivocado. Yo hubiera vivido esos 41 años de todos modos. Y entonces le pregunta, ¿cómo preferirías pasar la segunda mitad de tu vida? ¿En un estado de paz o en un estado no muy pacífico? Eso tiene sentido, le dice Gary. A los 50, le contesta Pursa, ya había sido profesora durante 18 años en esa prestigiosa universidad cuando un estudiante suspendió uno de mis cursos.
Este joven, que estaba mentalmente desequilibrado y temía la reacción de su familia ante sus malas calificaciones, vino a mi despacho y me dijo que le cambiara la nota y que si no lo hacía me acusaría de haberle pedido que tuviera relaciones sexuales conmigo a cambio de ponerle una buena nota. Me dijo que a menos que le aprobara, le diría a todo el mundo que había rechazado mi proposición sexual y que le había suspendido por ese motivo. Aunque yo disponía de todas las pruebas, sus trabajos y exámenes, que necesitaba para justificar el suspenso, este hombre enfermo, pero convincente, lo dijo en público. No tuvo problemas para encontrar un reportero que estaba tratando de adquirir notoriedad profesional. La historia se repitió en otros medios y otros dos alumnos que tenían malas notas, uno de ellos mujer, empezaron a decir cosas similares. Nada más pónganse, mis niñas, en esa situación a nivel dual, a nivel ilusión, qué fuerte. La percepción del público y las matrículas son muy importantes para ciertas universidades. A pesar de mi inocencia y mi cargo, se encontró un truco legal para forzar mi expulsión, lo que acabó con mi carrera docente. No podía creerlo. Durante algún tiempo me sentí destrozada. Parecía que toda la comunidad académica me había abandonado. La verdad no importaba. Décadas de estudio y trabajo se fueron a pique. Aunque no había hecho nada malo, había acabado conmigo. Nunca conseguiría otro trabajo en esa vida que fuera tan prestigioso o tuviera un sueldo tan alto. Por suerte y con perseverancia, acabé encontrando otro trabajo satisfactorio y terminé mi carrera profesional sintiendo que había hecho algún tipo de contribución. No hace falta añadir que lo que aquel joven y otras personas me hicieron, wow, atención, fue una de las lecciones de perdón más importantes de mi última vida. Yo me había creado una forma de vivir y ellos me la quitaron. Eso duele mucho, le pregunta Gary. ¿Cómo lo afrontaste? Incluso, le contesta Pursa, con un fuego lento, entrecomillado, es decir, una serie de imágenes relacionadas y progresivas. El perdón, atención mis niñas, subrayamos, el perdón no se practica de manera diferente. Sigues afrontando una imagen cada vez. Una imagen cada vez. Por suerte para mí, ¿sí o no? Tenía el curso. Y lo comprendía muy bien cuando todo esto empezó, por lo que no me sentí destrozada durante mucho tiempo. Esa es una de las mejores lecciones de un curso de milagros. Aunque hayas sido insultado y te duela, si estás dispuesto a perdonar, subrayamos, el dolor no dura ni la mitad del tiempo. ¿Qué duraría si no perdonaría? ¿Estamos de acuerdo? Solo por eso merecería la pena hacer el curso. Ánimas, que este pensamiento de verdad aquí se haya equivocado, Pursa, y no falten 500 años, porque eso sí como que me desanima un poco, pero wow. Si sabes que es tu sueño, hay una parte de ti que conoce que en realidad no existe algo como la injusticia. Wow. Tú te lo has inventado todo y tienes lo que por alguna razón deseabas. Uf, qué fuerte. Esto ya lo hemos estudiado en el curso y claro que es muy fuerte, porque como dice aquí, tú te lo has inventado todo y tienes, ojo, lo que por alguna razón deseabas. Has de mantener tu individualidad y proyectar la culpabilidad que te produce en otra persona. Qué oportuno. Yo sabía que aquello no iba así. Cuando digo que fue un fuego lento, si yo tenía una serie de penas que perdonar, porque habían pasado muchas cosas una tras de otra, pero pude perdonarlas
una después de la otra. Fuego lento, solo por hoy. Una tras otra, observo, me desarrollo, me reconozco y perdono. Y la que sigue. Es que aquí no estoy, yo ya perdoné una vez y se... No, la que sigue y la que sigue. ¿En dónde radica el milagro? Que cada vez va a ser más rápido, que cada vez va a durar menos, quizá el enojo o el miedo que genera esa emoción densa. Una después de la otra. ¿Ves? Aparte está bien padre porque cada segundo tienes la oportunidad de hacerlo. El Claro, otro día yo estaba acá justo contigo y me di cuenta que pobreteé a alguien, ¿no? Y enseguida dije, ¿por qué la estoy pobreteando? O sea, ¿qué te pasa, Marlaza? Eres tú misma. claro. Vaya, lo que voy es que ya tienes, ya estás más presente, ya estás más, Consciente, claro. sí, eso, viendo qué dices, qué haces. Y ese es el milagro. No, ojo, esto que dice Marla es muy interesante. No es que dejes de hacerlo, es que ya te das cuenta cuando lo haces. Y en ese darme cuenta, puedo decidir de nuevo. Y ahí radica el milagro. No puedo centrar mi atención en no volver a hacerlo, en evitar hacerlo. No, porque hay cosas que son inherentes al cuerpo. ¿Dónde radica el milagro? En que me doy cuenta que lo hice, chasqueo dedos y decido de nuevo. Y ya está todo. Y entonces en la próxima que va a pasar, porque inevitablemente va a pasar por la experiencia que estoy teniendo, me va a ser mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más simple. Va a durar, dice aquí, ni la mitad del tiempo. Y eso es cierto, ni la mitad del tiempo que hubiera durado si no hubiera perdonado, si no hubiera hecho esa conciencia. Gracias, Marla hermosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Wow. Y aún así seguimos con resistencia. Qué impresión. ¿Ves? Continúa Pursa. Ya estaba iniciada en el hábito de qué? De recuérdame, recuérdame, recuérdame. Porque ahí está todo. Ahí está todo. Ya estaba iniciada en el hábito de recordar que era mi sueño y que las figuras del sueño estaban actuando para mí. Es decir, en el reconocimiento del sueño. Había estado practicando durante 7 años y tenía el convencimiento de que aquellas personas en realidad no existían. ¡Wow! ¡Qué nivel!, ¿no? Y tampoco existía su abandono, las razones para que yo sintiera vergüenza o la aparente injusticia de toda aquella situación. En cuanto recordé eso, la conclusión lógica es que aquellas personas en realidad no eran culpables. Las liberas, ¿no? Si no existían, entonces pregunta, ¿dónde podía estar la culpa si no en mí misma? Pero si la separación de Dios nunca había ocurrido, entonces, en mí misma, mi personaje tampoco existía. Por lo tanto, tampoco era culpable. Fue duro. No obstante, fui capaz de perdonar cualquier situación o persona que estuviera en mis pensamientos o delante de mí. Y de perdonarme a mí misma al mismo tiempo. Wow. Así, en lugar de considerar culpable al otro, podía vernos a ambos como inocentes. Claro, aquí estamos hablando de un nivel bastante elevado, ¿no? Ya ella lograba hacerlo casi de manera automática. Eso está maravilloso. ¿Cómo? Pregunta. ¿Cómo podían ser culpables si es un sueño que yo he creado? Y esas personas eran un símbolo de lo que se encuentra en mi inconsciente. Cuando realmente entiendes, ojo, vamos a subrayar, cuando realmente entiendes que allá afuera no hay nadie más que Cristo, le puedes conceder a la otra persona el regalo del perdón y la inocencia. Y entonces parte de ese recuérdame, 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 mis niñas, es ese, es el ver a Cristo simplemente afuera, siempre.
porque solo ahí es cuando puedes concederle a la otra persona el regalo del perdón y la inocencia. Y como enseña el curso, así es como pensarás de ti mismo. 2 puntos. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro. Lo acabamos de leer en el grupo de los jueves, las lecciones del Espíritu Santo. La primera, para tener, da todo a todos. Y esto es parte de eso. Para que el regalo pueda pertenecerte, tienes que darlo primero. Después de perdonar, continúa Pursa, confía en J, pues sabía que también es el Espíritu Santo. Traté de recordar que en realidad no importaba si podía ver resultados o no. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos encanta, mis niñas, condicionar el cambio físico al milagro, ¿sí o no? Ah, entonces sí se dio el milagro. Ah, no, entonces no, porque la suegra sigue viva, sigo con el mismo trabajo. Traté, repito, de recordar que en realidad no importaba si podía ver resultados o no. Si trabajas con J o con el Espíritu Santo y practicas el perdón, siempre produces algún impacto, por supuesto. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo estás haciendo tú desde el espíritu, desde el ego, lo estás haciendo desde el espíritu. Como dice el curso en los primeros 50 principios de los milagros. Un milagro nunca se pierde. Ojo, ¿eh? Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Wow, así, lejos, enorme. Ay, mis niñas me ven, se me puso la pantalla negra, ¿no, verdad? Bueno, quién sabe qué pasó. Voy a poner el librito para que no se vea así como negro, como mi conciencia. Y entonces Gary le pregunta, ¿te refieres a donde Arten está ahora mismo? Sí, le dice Pursa, el milagro no solo tiene efectos en tu dimensión temporal, atención, subrayamos, el milagro, repito, no solo tiene efectos en tu dimensión temporal, sino que también afecta a otros lugares y tiempos. Wow, incluyendo tus vidas pasadas y futuras. Estaba viendo el otro día, creo que lo grabé, igual se los voy a mandar. Está fuerte, ¿eh? No fue nada del curso de milagros, ni espiritualidad, ni nada. Algún estudio científico, obviamente que tiene que ver con la física cuántica, está demostrando que si cambias tu forma de asociarte ahorita, es decir, tus pensamientos en el presente, puedes cambiar efectos del pasado. Y esto sigue comprobando que solo hay una línea de tiempo. Lo voy a buscar porque se me hace que sí lo guardé. Qué interesante. Y es exactamente lo que estamos leyendo ahorita. Los efectos verdaderamente afectan a todo el rango de tiempo, porque solo hay uno. No es el tiempo lineal como lo venimos entendiendo. Si realmente tuviéramos la capacidad de comprender esto, híjole, cambiarían tantas cosas en cómo me asocio. Qué fuerte. Eso es genial, dice Gary. Me has dado los elementos más interesantes, pero tengo la sensación de que no es tan fácil como me lo estás poniendo. Obviamente. Obviamente no es tan fácil. Hay que, ¿por qué no es tan fácil, mis niñas? Porque hay que trascender, es decir, ver mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, que es el cuerpo. Y eso no nos parece, eso no nos gusta. Ah, digo negro, quién sabe. Oh, dice Pursa, es simple, aquí está. Es simple, Gary, pero nunca dije que fuera fácil. De hecho, te advertí que era difícil y lo más duro es acordarte de hacerlo. Atención, subrayamos. Lo más duro es acordarte de hacerlo
cuando estás metido de lleno en la situación. Es decir, te estás creyendo el personaje, cuando de verdad soy Noriko. Ahí sí que se vuelca en algo casi imposible. A veces te parecerá imposible, pero no lo es. Es factible y merece mucho la pena. El ejemplo que te acabo de dar tuvo que ser perdonado en un periodo de meses. A veces seguía pensando en ello años después. Ojo. Y partes de ello tenían que volver a ser perdonadas. Porque si yo me estaba acordando es que las estaba volviendo a vivir, realmente las estaba viviendo en este momento otra vez. Justo, perdón. Entonces lo que quieres decir, bueno, lo que quiere decir es que como siempre vivimos en el presente, no hay líneas de tiempo, pero en la misma línea estás viviendo diferentes etapas de la conciencia del Dios, del Cristo. Ay, no sé, ¿me explico? Claro, claro, no hay tiempo lineal. Ajá. Yo siempre estoy viviendo el mismo tiempo, o sea, siempre presente, pero que abarca todo. Y el mejor ejemplo es esto. Voy a hablar entre dualidad Ujú. y conciencia. Yo sigo recordando el ejemplo que está poniendo ahorita Pulsa. Yo sigo recordando lo que me pasó hace 10 años. ¿Me Sí. pasó hace 10 años? No, lo estás viviendo ahorita. Ajá, lo estás Exactamente, recordando ahorita. me está pasando ahorita. Otra vez, si quieres ponerlo un poquito más en dualidad. Entonces, no es cuando me pasó. Me está pasando ahorita si lo estoy recordando y me está generando la emoción. Lo estoy viviendo. Y por eso dice Pulsa, por eso tenía yo que volver a perdonar, porque lo estaba Ujú. volviendo a vivir. Entonces, la línea del tiempo es algo que yo, porque luego ha habido mucha como curiosidad o inquietud. Si tienen la mente muy abierta, estudien un poquito lo que habla eso de las líneas del tiempo, el presente, cómo converge el tiempo. ¿Por qué? Porque puede generarme confusión. Porque como yo estoy tan acostumbrada a asociarme al tiempo de manera lineal, cuando me dicen es que ahorita está pasando el presente, por eso quiero mandarles ese estudio que vi. Si yo hoy me asocio distinto al tiempo, puedo modificar los efectos de un evento pasado. Porque, Ajá, porque no hay pasado. porque los efectos de ese momento me están pasando ahorita. Ahora. Efectivamente, no hay pasado. Sí. Pero mis niñas, si me está costando perdonar, mejor Sí, sí. enfóquense ahorita en esto y poco a poco váyanse metiendo a ese tema que sí es muy retador, porque insisto, yo estoy tan asociada al tiempo lineal que me digan eso me cuesta trabajo asimilarlo. Sí, mi Marla Hermosa, Ujú. así todas, Sí, poco sí, a sí, sí, poco. Vayan sí. viendo quizá videos así simples del tiempo, cómo opera, poquito a poco, porque si no, sí me genera hasta cierto estrés el decir chin, y entonces, y empiezo a canalizar la energía, lejos de perdonar, a agobiarme porque cómo es que cambio un acontecimiento pasado. ¿Sí? Sí, sí, Pero es exactamente lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, voy a repetir. O, es simple, Gary, pero nunca dije que fuera fácil. De hecho, te advertí que era difícil y lo más duro es acordarte de hacerlo cuando estás metido de lleno en la situación. A veces te parece imposible, pero no lo es. Es factible y merece mucho la pena. El ejemplo que te acabo de dar tuvo que ser perdonado en un periodo de meses. A veces seguía pensando en ello años después y partes de ello tenían que volver a ser perdonadas. Hasta ahí leímos, ¿ok? Ahí está. Así son las cosas con las lecciones de perdón más duras de la vida. Al mismo tiempo aprendes que es igualmente importante perdonar lo aparentemente pequeño a medida que vas avanzando. Al final empiezas a comprender que en realidad todo es lo mismo. Todo es lo mismo, mis niñas. Puse ya la galería. Bueno, a ver, es que no sé, me sigo negra, negra. Y dice aquí, cuanto más practicas, más habilidad adquieres.
y a veces te parecerá más fácil. La clave está en seguir haciéndolo y no rendirse. Ahora te voy a dar una buena noticia y otra mala, le dice Pulsa. ¿Cuál prefieres primero? Me vendría bien, dice Gary, alguna buena noticia. Ya sabes lo positivo que soy. De acuerdo, le dice Pulsa. En este nivel, cuando el curso pregunta ¿por qué esperar al cielo? Se refiere a que puedes experimentar la paz de Dios ahora y volvemos al tiempo lineal, ¿ok? Tiempo lineal, fuera, tiempo presente. Se refiere a que puedes experimentar la paz de Dios ahora. Hemos dicho que tal como enseña el curso, unirte al Espíritu Santo y usar tu mentalidad recta es la contraparte perceptual, mis niñas, de crear en el reino. No tienes que esperar para sentirte bien. Cuando elijas el instante sagrado, tendrás muchos momentos de paz. Hace falta muchas experiencias de este tipo para producir el último instante sagrado de la iluminación. De modo que ahora, las malas nuevas. En realidad no son tan malas. Si te dijera que te costará algún tiempo llegar a estar completamente iluminado, te sentirías decepcionado, ¿verdad? Sí, cómo no, le dice Gary. No te voy a decir cuánto tiempo te llevará exactamente, le contesta Pursa. Al menos no te lo diré hoy. Déjame que te plantee una pregunta muy seria. ¿Cómo de iluminado estarás dentro de X años si no practicas el perdón del Espíritu Santo? Ve a qué te refieres, dice Gary. Si hay que elegir entre iluminarse mucho antes y no iluminarse mucho antes, la elección es obvia, ¿sí o no? Muy bien, le dice Pursa, un estudiante brillante e intemporal. Ahora bien, cuando te dijimos que te visitaríamos a lo largo de 9 años, preguntaste si estabas en la clase de los lentos. Ya me acuerdo, dice Gary. Te dijimos que no. El curso, atención y subrayamos, mis niñas, el curso es un proceso. Es así para todos, a menos que seas un genio espiritual que prácticamente ya está iluminado. Y solo hay unos 20 así en el mundo. La mala noticia es que para todos los demás, incluyéndote a ti, este es un proceso que exige tiempo y trabajo. Por eso hemos resaltado que es una vía espiritual que dura toda la vida. Hay muchas recompensas a lo largo del camino, algunas de ellas muy hermosas y completamente inesperadas, pero se producen en el seno, ojo, de un proceso difícil. En el manual para el maestro, el curso habla de un periodo de inquietud. Ahora tiene que llegar a un estado que pueda permanecer fuera de su alcance durante mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en cualquier circunstancia qué es lo que realmente quiere. Solo después de eso puedes alcanzar lo que el curso llama periodo de realización, que es el estado de verdadera paz. Una pregunta rápida, dice Gary, antes de que se me olvide. Una de las cosas que más me molestan no es juzgar a los demás, sino que ellos me juzguen a mí. Wow. Y entonces Pursa le dice, pero ¿ves, Gary? Ahí viene algo incómodo. Siéntense bien, mis niñas. Dice, el juicio que emiten sobre ti es en realidad tu propio juicio respecto a ti mismo, que estás viendo fuera de ti. Ellos ni siquiera están ahí. ¡Ah, qué incómodo! Sigues olvidando eso. Sí, parece que están realmente ahí y que su juicio está fuera de ti.
pero no lo está. Cuando perdonas al otro, en realidad estás perdonando lo que está en tu propia mente. Su petición de amor es tu petición de amor. Y entonces Gary le pregunta, ¿siempre tengo que formular estos pensamientos de perdón con precisión? No, no, le dice Pursa. Y entonces Gary le dice, ¿no tengo que articular bien las palabras mentalmente? No, no hace falta, le contesta Pursa. No hace falta que tengas todos los detalles correctos. Cuando comprendas, atención, cuando comprendas esto, que es por lo que esperamos que continúes los estudios y profundices en ellos, se convertirá en una parte permanente de ti. Si este tipo de pensamientos prevalecen en tu mente, eso solo puede significar que el Espíritu Santo está haciéndose con el control. Claro, previa autorización mía, ¿estamos de acuerdo? Previo a que yo le haya abierto la puerta y le haya permitido entrar a tomar el control. Ya lo hemos estudiado, el Espíritu Santo no dice, ay, con permiso, estás bien imbécil y se mete. No, tiene que esperar que yo le permita entrar. Piensa, continúa Pursa, que estas señales están destinadas a ahorrarte tiempo y hacerte tan eficaz como sea posible. Lo cierto, ojo, lo cierto es que cuando tienes cualquiera de los pensamientos de los que te he hablado hoy, significa que has elegido a J o al Espíritu Santo como maestro. Y eso, mis niñas, dice aquí, es el instante sagrado. Cuando te acuerdas de hacer eso y de perdonar, en sentido cuántico más que newtoniano, y ves que tus hermanos y hermanas son tan inocentes como tú, eso es el milagro. Ahí está. Cuando te acuerdas de perdonar. Y cuando en lugar de elegir las relaciones especiales del ego, te juntas con tus hermanos y hermanas como uno en Cristo, eso es la relación santa. Si empleas el sistema de pensamiento del curso, no puedes fallar. El Espíritu Santo conoce cuáles son tus intenciones, aunque no las expliques con detalle. Pero tienes que tener esas ideas en tu mente. Ojo, tienes que tener esas ideas en tu mente para que se vuelvan dominantes. Utiliza las ideas de las que te he hablado hoy y lo conseguirás. ¿Qué ideas? Ver al Cristo afuera, entender que afuera no hay nadie, entender que lo que ves afuera solo es una proyección de tu mente, de un deseo. Teniendo esto en cuenta y para resumir, lo que sigue es un ejemplo de un proceso mental de perdón. Recuerda que es conveniente estar alerta a las sorpresas del ego. Esas nunca faltan, mis niñas, nunca faltan. Hace falta una mente espabilada para hacer lo que dice el curso y estar atento únicamente a Dios y a su reino. Como te informa el curso, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar preparado para ello. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios, lección 253. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, las leyes o las reglas del Espíritu Santo. En este proceso de pensamiento, las palabras tú y tú eres pueden aplicarse a cualquier persona, situación o evento. Está bien improvisar siempre que se mantengan las ideas básicas. Esto es importante. Asimismo, por favor, ten en cuenta que el Espíritu Santo se acordará de retirar la culpa inconsciente de tu mente y realizará su curación del universo cuando tú perdones. Esta es la parte más importante de todo lo que hemos leído, mis niñas, que ¿qué? Son las recomendaciones de Pursa hacia Gary.
es decir, también hacia nosotros. El Espíritu Santo hará el trabajo automáticamente en cuanto tú perdones. Con independencia, sigo leyendo, de si te acuerdas de pedírselo. Ese es tu trabajo y lo hace muy bien. Ese es su trabajo, perdón, el del Espíritu, y lo hace muy bien. Tú tienes que acordarte de hacer tu trabajo, si no inmediatamente, al menos más adelante. Si te olvidas por completo, puedes confiar en que el guión del ego, ojo, si te olvidas por completo, puedes confiar en que el guión del ego acabará dándote otra oportunidad igualmente útil. ¡Eh! Se repetirá el patrón. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué majestuoso! Verdadero perdón, dos puntos, un ejemplo del proceso de pensamiento. En realidad, tú no estás ahí. Si pienso que eres culpable o que eres la causa del problema, y si yo te he fabricado, la culpa imaginaria y el miedo deben de estar en mí. Como la separación de Dios no ocurrió nunca, yo nos, yo nos perdono a los dos, por lo que en realidad no hemos hecho. Ahora solo hay inocencia y me uno en paz con el Espíritu Santo. Así o más profundo, así o más incómodo, mis niñas. Por favor, le dice Pursa, siéntete libre de emplear estos ejemplos del proceso mental de perdón, tanto como desees, a fin de adquirir el hábito de perdonar. En realidad, tú no estás ahí. Hijo, esto va súper subrayado, ahorita que terminemos en un post-it grande y lo escribo varias veces y lo pongo en el refri, en el espejo, en mi escritorio, en la puerta de mi casa. En realidad tú no estás ahí. Estoy repitiendo, si pienso que eres culpable o que eres la causa del problema, y si yo te he fabricado la culpa imaginaria y el miedo, deben de estar en mí. Como la separación de Dios nunca ocurrió, yo nos perdono a los dos, por lo que en realidad no hemos hecho. Ahora solo hay inocencia y me uno en paz con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué incómodo! ¡Qué incómodo ahí, enfrente del jefe que me acaba de humillar, de la suegra que también me acaba de sobajar, del marido que me acaba de engañar, del hijo que me acaba de mandar al demonio! ¡Wow! Tú no estás ahí. Eso me gusta, dice Gary. Ahora lo único que tengo que hacer es acordarme de pensar así cuando la batalla se haya desatado. Batalla en mi mente, ¿estamos de acuerdo? La batalla solo ocurre y opera en mi mente. Relájate, Gary, le dice Pursa. La guerra termina en cuanto recuerdas la verdad. Ahora voy a despegar, pero sé que me perdonarás. De hecho, J dice en su curso que sabe que acabarás escuchándolo y practicando el verdadero perdón. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecerán. Y toda la hermosura que ocultaban se mostrará ante nuestros ojos cual prados celestiales, que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciese el Cristo. En las semanas que siguieron a este extraordinario encuentro didáctico con Pursa, noté una reacción cada vez más negativa hacia un miembro de mi grupo de estudio. Aquel sujeto, que yo consideraba un amigo, hablaba en voz muy alta y agresiva, y solía consumir la mayor parte del tiempo que pasábamos hablando del curso en nuestros encuentros. Su conocimiento del curso era impresionante. No sé si he conocido nunca a nadie que no fuera declaradamente un maestro del curso que supiera más que él. El problema era que utilizaba su conocimiento técnico para darse la razón a sí mismo y demostrar que los demás estaban equivocados, en lugar de usarlo para perdonar.
Esta es una trampa que el ego puede emplear para atrapar a cualquier estudiante inteligente del curso, produciendo así una actitud que expresa, mírame, sé mucho más que tú, así que debo de estar muy iluminado. La conducta de mi amigo en el grupo me llevó a tomar conciencia de que no se trata de saber mucho. Lo importante es lo que uno hace con lo que sabe. Evidentemente, el simple hecho de saber perdonar no me llevaría a casa si no perdonaba realmente. ¿Y quién podría proporcionarme una oportunidad mejor de aplicar mi nuevo conocimiento que mi amigo, cuyo brusco estilo de enseñanza consumía tanto tiempo en nuestras reuniones? Ahí está la oportunidad para aplicar lo aprendido. No es una oportunidad bonita, amable, que me deje ahí sentada muy cómoda, no, al contrario. ¿Qué podían ser sus altisonantes declaraciones sino una petición de amor? ¿Y qué mejor modo de experimentar el amor que retirar los obstáculos del camino por medio del perdón? Consideré, dice Gary, la posibilidad de que Pursa y el curso tuvieran razón. Es decir, les dio el beneficio de la duda. A medida que observaba y escuchaba a mi amigo en nuestras reuniones, intenté comprender que él no estaba realmente ahí. Yo solo estaba soñando y él era una figura que yo había inventado. Atención, subrayamos. Él era una figura que yo había inventado para poder identificarlo como el problema que causaba mi falta de paz, entre, entre paréntesis, mi enfado hacia él. En el guión de mi ego, él era el culpable, no yo. Pero ahora podía cambiar mi manera de pensar. En realidad no importaba si entraba en contacto con la forma, atención, esto es súper importante, mis niñas, subrayen. En realidad no importaba si entraba en contacto con la forma de mi propia culpabilidad que él simbolizaba para mí. ¿A qué se refiere esto? Ay, le voy a ir a pedir perdón. Ay, voy a ir a hablar con él para decirle que ya no hable tanto. Ay, le voy a decir que ya no ocupe tanto tiempo de mis cursos. No importaba, era irrelevante tener contacto con la forma, él, de mi propia culpabilidad que él simbolizaba para mí. Es irrelevante ir a tener, ir a hablar, ir a decir, ir a poner. Lo único que importaba era que yo lo perdonara. El Espíritu Santo se ocuparía de los detalles. Sin separación, este hombre no podía existir aparte de mí. ¡Wow! Y si nuestra separación de Dios era ilusoria, ninguno de los dos podíamos existir como individuo. Lo que estaba viendo en realidad no estaba ahí. Ahora podía percibir inocencia o verdadera percepción, manteniendo la actitud de que él estaba totalmente libre de culpa. Podía perdonarlo por lo que en realidad no estaba ocurriendo. Según esta visión, mis propios pecados de los que me acusaba encubiertamente también me eran perdonados. Liberé a mi hermano en paz, al Espíritu Santo, y así fue que yo también me liberé. Sabía que este episodio solo era un paso. A lo largo del camino que tenía por delante, sin duda habría ocasiones en las que me resistiría a perdonar a muchas personas, entrecomillado, difíciles, y circunstancias desagradables. Todos los milagros eran iguales para el Espíritu Santo, pero definitivamente no para el ego. No siempre querría ver lo que mi ego había proyectado en otros, ¿sí o no? Nos estamos identificando muchísimo, ¿verdad? Notar esta resistencia era una parte esencial del trabajo del curso.
Claro, aquí me es más fácil, aquí no puedo, aquí me resisto. No, él no puede ser yo. Como hay cosas que no son más fáciles de entregar, de reconocer, y otras nomás no. Pero como dice aquí, esa es una parte esencial del trabajo del curso. De hecho, continúa Gary, perdonarme a mí mismo cuando no realizaba muy bien el curso era una gran parte importante del proceso. Mi ego no podía ser perdonado y deshecho sin mirarlo previamente. Reconocimiento, mis niñas. Y pregunta, ¿y dónde se demostraba esto de manera más dramática que en el deseo de no perdonar? ¿Cómo voy a perdonar esto? Esto es imperdonable. Es que esto yo no lo generé. Es que es por culpa de él. Y todos aquellos argumentos. Cierto, tenía resistencias, pero también persistencia. Ah, qué hermoso. A veces me llevaba un segundo, un minuto, media hora o un día, pero cuando sentí el filo del juicio surgiendo en mi interior, dispuesto a condenar a algo o a alguien que parecía estar fuera de mí, siempre cambiaba de manera de pensar. Perdonaba y recordaba quiénes eran mis verdaderos hermanos y hermanas. Entonces, como consecuencia lógica, recordaba quién era yo. Tal vez sea así como una vida corriente puede convertirse en una vida genial sin que el mundo llegue a saberlo nunca. Porque cuando practicaba el verdadero perdón, en realidad no me importaba lo que el mundo creyera saber. Y aquí le vamos a dejar. Qué hermoso. Qué fuerte. Ay, a ver si ya sirve mi camarita. ¿Viste? Se puso rebelde. No, quién sabe. Bueno, preguntas, mis niñas, dudas, ¿qué tal, Majestuoso, ¿sí o no? Sí, muy. Bueno, pues se van con esa tarea, mis niñas. ¿Y en qué consiste realmente esa tarea? Pues en estarse reconociendo. Aquí Gary Pursa lo dice muchas veces. El milagro no es dejar de hacerlo. El milagro es reconocerme mientras lo hago para tomar una decisión diferente. Y entonces ahí radica el verdadero milagro. Cuando me reconozco eligiendo al ego y pudiendo elegir de nuevo al espíritu. ¿Qué puedo hacer en ese reconocimiento? Pues darme cuenta que es muy incómodo, como esa oración que ahorita mismo todas vamos a pasar a un post-it. Reconozco que tú no estás ahí. ¿Qué puede haber más incómodo que liberar de culpa al hermano? Pues nada, nada. Entonces, bueno, se van con tareita, practiquen, oportunidades tendremos de sobra en esta dualidad maravillosa de ilusión, oportunidades para hacer este trabajo de sobra. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, mis niñas, ahí estoy en el chat, ya lo saben, aunque sean unas pros, pues nunca falta ahí que pueda surgir alguna confusión. De todos modos, las veo de hoy en 8, mis niñas hermosas, les mando un beso, infinitamente agradecida, no nos vemos, no sé qué pasó con mi camarita, todo es perfecto. Muchas gracias. No, No, gracias, gracias, Noriko. Gracias. gracias, Gracias. hermosa. Bye. Bye bye.